mejor forma de explicar estos fenómenos costeros es poniendo ejemplos. Vamos a considerar el concepto de modos de producción como la forma en que las sociedades se organizan para satisfacer sus necesidades de producción, distribución y consumo. Esta es una gota de agua del microscopio. Si ustedes pueden ver ahí infinidad de células de microalgas, que es lo que no se ve a simple vista cuando ustedes van a la playa. Pero nuestras actividades cotidianas están en torno a otros fenómenos que estamos viviendo día a día, y tenemos aquí, por ejemplo, la emisión de gases de efecto invernadero. Por fortuna han llevado la data desde el 90 hasta el 2012, y pues según esos datos ha crecido, pero ha habido una disminución, creció en 10% del 2006 y disminuyó otro 5%, así que tenemos un 5% todavía de incremento respecto al 2006. Entonces, hemos aceptado que la mayoría de nuestra atmósfera está constituida por CO2, que tiene un tiempo de residencia en ese ambiente de hasta 450 años, con el potencial de calentamiento igual a 1. Aunque tiene menor potencia de calentamiento respecto a los otros gases, es el mayor que encontramos. Y ha venido creciendo y, bueno, para el caso de Estados Unidos presenta una disminución. Igual el metano, que tiene un tiempo de residencia de hasta 15 años, con potencia de calentamiento de 22, es decir, 22 veces más potente en el calentamiento que el CO2. Para el óxido nitroso, pues son 310 más potente que el CO2. Y dura 120 años aproximadamente en la atmósfera. Entonces, ¿de dónde provienen todos estos gases? De las actividades que una sociedad determinada lleva en su determinado momento. Por ejemplo, el mayor aporte lo hace la generación de electricidad. Nuestra tecnología todavía depende mucho de la generación de energía a partir de combustible fósil. El transporte también es otro ítem que le agrega un buen porcentaje de gas de efecto invernadero. Así la industria, la agricultura, el comercio y la parte residencial, que es los usos domésticos. Pero a nivel global se ve que aunque unos países nos digan que está disminuyendo, a nivel global está aumentando los gases de efecto invernadero, y el CO2 es el mayor, como mencionamos, mayor aporte que tenemos. El resto pareciera que se mantiene constante y que es sumado a la potencia del dióxido de carbono, o sea, metano, nitrógeno y los fluorocarbonos son sumados a esa cantidad que ha ido incrementando. Entonces, de igual forma, vemos que a nivel global la energía, la generación de energía, el modo de producir nuestra energía es la que ha contribuido en mayor medida al efecto invernadero con la quema de combustible. Entonces, hemos aceptado los gráficos que tenemos aquí, cómo es que el Sol nos llega hasta la Tierra. Nos llega en forma de una radiación de onda corta, que viene extremadamente caliente y que tiene una gran cantidad de energía. Pero en esta atmósfera natural con pocos gases, mucho calor pudiera ser radiado al espacio exterior, pero que pasa en una atmósfera cuando está cargada de elementos de gases de efecto invernadero, que como al absorber la superficie de la Tierra esa energía, entonces la irradia en onda larga, y entonces esa onda larga sí no puede atravesar la mezcla de gases que tiene, porque se mezcla con el vapor, lo irradia en forma de rayos infrarrojos. Entonces, pero ¿hacia dónde va ese calentamiento? Tenemos un 97% de agua en el planeta, entonces el 93% tenemos nosotros
que es el amortiguador del agua del mar. O sea, el 93.4% va hacia el mar de ese calentamiento. El resto, el 6.6%, se distribuye entre la atmósfera, los continentes y las diferentes formas de glaciares que tenemos. ¿Y cómo se distribuye en nuestro océano? Bueno, desde 0 a 700 metros de profundidad tenemos la mayor cantidad de acumulación de calor. El contenido calórico, después tenemos de 700 a 2000 metros de profundidad, que sería el segundo en cantidad, y el resto de toda esta gran cantidad de calor está distribuida entre el hielo y la tierra y la atmósfera, que es bastante mínimo, alrededor de 3 por 10 a la 22 joules. Para ejemplificar, 4.2 por 10 a la 9 joules equivalen a 1 tonelada de explosivos. Ese es el poder de energía que existe en una mínima cantidad, o sea, 4.2 megajoules. Entonces, nuestro radiador ¿cómo regulamos la temperatura en la Tierra? Por una parte tenemos la circulación termohalina, que se refiere a las diferencias que existen en diferentes masas de agua, en salinidad y temperatura. Entonces tenemos la roja, que es la banda transportadora de calor, así se conoce esta circulación, como la banda transportadora de calor y que nos enfría nuestras porciones de tierra. La roja va por encima, luego hay una intermedia, que es la moradita, y más abajo está el azul, que es la profunda. ¿Cuál es la dinámica? Bueno, el agua que se genera a través de las altas precipitaciones en la parte ecuatorial, en la zona tropical, sube por diferencia en temperatura y salinidad. Aquí tenemos aguas más calurosas, más calientes, y arriba, por supuesto, en los extremos tenemos aguas más frías. Entonces, por diferencia, por eso se llama termohalina, porque hay diferencia en salinidad y temperatura, y hay una corriente que sube a enfriarse y nos vuelve otra vez a calentarse, y así tenemos. Por otro lado, tenemos la parte de la circulación atmosférica. Estamos a esta altura nosotros, entre la alta y la baja presión. Pero, ¿qué impactos nos dan todos esos fenómenos? Esto nos da una variación en pH, una acidificación del océano, un incremento en la temperatura del mar. Eso pues nos produce cambios en la dinámica de las poblaciones, generando esta dinámica hacia las latitudes altas, y esa migración pues es importante entenderla porque todo el mundo, es decir, en todo el mundo la pesca proporciona 3.000 millones de personas que consumen por lo menos el 20% de la proteína de origen animal, y aproximadamente el 20%, y 400 millones de ellos dependen críticamente, o sea, directamente de la pesca. Para un escenario de 2 grados, pues se prevé que la pesca aumente en latitudes altas, pero disminuya en la parte tropical. O sea, alta captura arriba, pero nosotros no vamos a tener mucho de pesca aquí con ese escenario que nos plantean. Entonces, la disminución de la pesca de un 40 a un 60% en los trópicos, y pérdidas en millones, alrededor de hasta 41.000 millones de dólares. Entonces, el deshielo también es una consecuencia de la dinámica de los gases y del calentamiento, pues se ha visto que todas las capas, la más joven es esta, la más vieja es esta, y todas las capas han sufrido una disminución en el tiempo, desde el 85 hasta el 2000. Entonces, estos fenómenos en latitudes altas, los deshielos y las escorrentías, por la forma de la dinámica de nuestros cultivares en esta latitud, producen estos fenómenos que se llaman mareas rojas. ¿Cómo se produce?
por una parte por su urgencia de nutrientes, cuando solo viento hacia el Ecuador produce este fenómeno. Viento hacia el Ecuador genera movimiento de masas de agua de allá y es reemplazada por movimientos de masas de agua en la parte del océano profundo. Pero en la zona costera tenemos el aporte de nutrientes cuando hay intensas lluvias y eso alimenta y hace nutritivas estas aguas y nos produce la marea roja. En las últimas décadas hemos tenido una diversidad, casi 1 o 2 veces de mareas rojas por año, con alta potencia tóxica, cuando es una proliferación de una alga que es tipificada como tóxica. Ya lo vamos a ver al Pyridinium bahamense. La norma dice que son 400 unidades ratón. Usted puede consumir cualquier molusco contaminado hasta ese nivel, más arriba le hará daño. Entonces, los impactos por la marea roja son en turismo, la salud y en la economía. Este fue un fenómeno del 2011, un ciclo enorme que se le denomina de mesoescala frente a las costas de El Salvador. Estaba sacando el núcleo de agua de la masa oceánica y estaba trayendo nutrientes, entonces estaban poniéndose ricas la parte oceánica, por el fenómeno que ya les expliqué, y se encontró esta microalga. Se llama Pyridinium bahamense, variedad Compresum, y es tóxico que puede causar incluso la muerte si está en altas concentraciones. Produce veneno paralizante. Entonces, la mayoría de fenómenos aquí se han reportado. Alexandrum monilatum produce toxina paralizante. Esta es otra forma de ver el Pyridinium bahamense, variedad Compresum. Esta es otra de verla. Y también hay organismos como las Dinophysis caudata que producen diarrea. Hemos registrado los eventos como es que están en la columna de agua y, por ejemplo, esta que produce veneno amnésico se encuentra en altas cantidades, se encontró en ese momento en Acajutla, en altas cantidades de células por litro. En un litro habían aproximadamente 35.000 células. Igual acá, estas Pseudonychia pungens son tipificadas como productoras de veneno amnésico. De igual forma, ese mismo mes, en ese mismo año, se le dio seguimiento a la columna de agua, tanto en Acajutla como en Misata. Estas son zonas que siempre existe una posibilidad de que haya marea roja tóxica en esta zona y por eso los costos son elevados para el gobierno. Hay aproximadamente $15.000 cuesta un evento de atención por subsidio y estimando una hospitalización de uno que va intoxicado con veneno paralizante, pues con los costos especializados de hospitalización, $1.500 por persona día. Entonces, estos fenómenos de marea roja pueden ser tóxicos o no tóxicos. Aquí en marzo del 2012 tuvimos a Coclodinium polycricoide en altas densidades. Vean el color del agua, no es sedimento, sino la densidad de microalgas que existía en ese lugar. Y esta es una foto normal del Puerto de la Libertad. Entonces, estas microalgas estaban en una nata concentrada en 1 metro de profundidad, desde 1 hasta 2 metros de profundidad, o sea, estaba en una capa estrecha. Hay otras microalgas como Gyrodinium striatum, que también produce coloraciones y matan peces, ahuyentan el turismo, hay pérdidas económicas. Esta mancha de Coclodinium polycricoide migró hacia las costas de Guatemala y causó blanqueamiento en coral. Los corales son ambientes marinos muy perceptibles a la temperatura y a eventos de otra naturaleza de toxicidad en las costas. Este fue un publicado del diario La Prensa para hacer ver que la temperatura está modificando. Este es un coral pétreo que estuviera cubierto de microalgas, de macroalgas, pero no lo está porque el ambiente se ha ido deteriorando por los usos cercanos a esta área, a pesar que es un área marina protegida. Entonces, están recibiendo afecciones tanto por la temperatura como por las mareas rojas que se posicionan
como una miel pegajosa sobre ellos y no les deja sintetizar su alimento. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Como Sendepesca, Ministerio de Agricultura, pues tenemos proyectos de monitoreo de variables oceanográficas. Esto implica tecnología de transmisión vía Iridium para que en el escritorio estemos recibiendo los datos enviados por una boya a la deriva, y luego eso nos va a permitir determinar la temperatura, la velocidad y dirección de corrientes, y también tener un sistema para orientar a los pescadores con donde hay mayor productividad. Esto es manchas de clorofila, enero, febrero, marzo, y así hasta diciembre. Los meses de precipitación son los más ricos en nuestra costa, mayor clorofila. También estamos haciendo un proyecto de adaptación de pargo a condiciones de cultivo de 4 años. Este va a venir a resolver bastantes problemas para la parte de seguridad alimentaria. Están en una pileta en el área de estación de Los Cólanos y allí estamos haciendo el experimento. Muchas gracias.